Eh, Mi nombre es Mayra Vázquez, hago parte de la Fundación IFARMA. La Fundación IFARMA es un instituto que se encarga de realizar investigaciones del tema de medicamentos y análisis, en muchos casos en el tema de propiedad intelectual y el efecto que tiene esta sobre el acceso en referencia a los precios de los medicamentos. Agradezco muchísimo la invitación, agradecemos muchísimo la invitación como fundación, encabezada del doctor Francisco Rossi, a presentar esta parte que para nosotros ha sido, digamos, de estudio por largos años, y es la protección de los datos de prueba en países como Colombia, en países como Ecuador, en los países que le llaman países de desarrollo. Bueno, cuando vimos el tema, el título de la conferencia decía el dilema de la protección de datos, y el doctor Francisco Rossi nos hacía hincapié en que ya no es un dilema, que está muy claro y que las condiciones se establecieron por encima de muchos derechos y abarcando muchísimos intereses, con condiciones que, por ejemplo, nos comentaba en algún momento el ADPIC, por ejemplo, no, quisiera traerlo a colación, no establece exclusividad como tal para la protección de datos de prueba. Como tal establece la condición, pero el ADPIC, como un acuerdo que establezca derechos de propiedad intelectual, no establece esta condición como una exclusividad. Sin embargo, a través de los tratados que hemos establecido, se ha puesto como condición única que la protección a los datos de prueba se haga con un periodo de exclusividad para el inversionista. Se estableció inicialmente que esta protección lo que hacía era, valga la redundancia, proteger la invención misma. Sin embargo, lo que después se proclamó y se estableció era proteger al inversionista contra el uso desleal de estos datos iniciales que se utilizaban y que se desarrollaban en las fases de estudios clínicos, como son los datos de seguridad y eficacia. El proteger al inversionista contra el uso desleal significaba que un genérico, que un medicamento que quisiera entrar a competir con el mismo principio activo, no utilizara los datos que se habían recogido durante las fases clínicas y preclínicas en los estudios del medicamento, en la fase de investigación y desarrollo. Por eso se establecía que era proteger como al inversionista contra el uso desleal. En este punto es súper importante traer a colación un tema como son las negociaciones del TLC con Estados Unidos y la comunidad andina. Estas negociaciones, en nuestro caso, que llevaron a dar origen a lo que es el decreto 2085 de 2002, que en Colombia estableció y reglamentó el tema de la protección de datos de prueba. Estas negociaciones obligaron, cuando se firmó este tratado, obliga a Colombia a establecer un plan de implementación a costa de un plan que se llamaba el Plan Colombia, que favorecía a Colombia con preferencias arancelarias y demás, pero las negociaciones se dan en un marco de velo donde varios de los países se retiran de la comunidad andina, como son Bolivia y Venezuela, se retiran de las negociaciones del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, quedando solamente Perú, Colombia y Ecuador, donde esta es demandada por una organización nacional colombiana, este acuerdo, y donde la CAN establece que sí, que realmente este acuerdo 2085, este decreto 2085 en Colombia no cumple, digamos que no está cumpliendo los parámetros de lo que nosotros utilizamos como la decisión 486 a nivel andino. Sin embargo, después de muchos debates políticos, se establece como tal el decreto en Colombia, se firma este tratado, y nosotros empezamos a practicar en Colombia desde el 2003, más o menos, que se hace vehemente el decreto, la protección de los datos de prueba con 5 años de exclusividad. En el año 2010, en la Fundación IFARMA hicimos una publicación súper bonita,
que creo que algunos de la superintendencia ya cuentan con ella en medio magnético y en medio físico. Esperamos poderles compartir más adelante también esta publicación a quienes lo quieran en el auditorio, y es el impacto de los 10 años de la protección de datos de prueba en medicamentos en Colombia. En esa participamos Miguel Cortés, Francisco Rossi y pues quien les habla, Mayra Vázquez, encontrando resultados muy interesantes porque digamos que a pesar de que fueron establecidos 5 años de exclusividad, el decreto sí mostró efectos importantes para nuestro sistema de salud, donde por ejemplo entre lo que evaluamos del año 2003 al año 2011, estamos hablando de cerca de 400 millones de dólares que gastamos de más por tener moléculas con exclusividad, con protección de datos de prueba en Colombia. Esto en ese momento que lo hicimos equivalía al gasto anual del seguro de salud de 146.000 colombianos. Con ese dinero hubiéramos podido cubrir el seguro de salud de 146.000 colombianos. ¿Por qué el tener exclusividad de datos significa problemas en acceso, problemas en precio? Y quisimos verlo en varias moléculas. Aquí les traigo un ejemplo. Este es el aripiprazol, es una molécula que desde el 2006 hasta el 2000, bueno, diga, en un lapso de tiempo, hasta el 2008, solamente tenía un oferente en el mercado por tener exclusividad de datos de prueba. Cuando vence la protección de datos de prueba, empiezan a ingresar competidores que hacen que el comportamiento del precio cambie. Unos con el comportamiento que se ve, si vemos por ejemplo el Ariprax, que está de verdecito, tiende a acercarse al precio del competidor inicial, del monopólico inicial, pero otros, el efecto que ejerce su ingreso es disminuir el precio, que ustedes lo observan muchísimo, ahí lo tenemos en pesos colombianos, pero disminuye un precio de la presentación comercial en casi la cuarta parte, con el ingreso en el 2008 de un competidor, que ahí en ese caso lo ponemos como el Ilimit, que era el que menos valor representaba el precio del medicamento. Entonces, el ingreso de competidores en el mercado sí facilita el acceso por esa reducción en precios. Como siempre, y pues para no entrar en discusión en este tema, el asociar el precio al tema de los costos que yo gasté en investigación y desarrollo, lo que me valió tantos años de esfuerzo, digamos, asociar el precio al tema del costo mismo de la investigación y desarrollo, está en debate, y cuando se asocia seguramente ya más al tema de costos de producción, podemos obtener resultados como el que les muestro cuando ingresan los competidores al mercado, donde el precio se ve realmente reducido. Otra de las medidas por las que nos vendían, y me gusta decir el término así, el tema de incorporar dentro de nuestras reglamentaciones como países en desarrollo la protección de datos de prueba, era que motivaba la investigación y desarrollo en nuestros países y el ingreso de moléculas a nuestro país. Si ustedes, digamos como Ecuador, era lo que nos vendían, establecían una reglamentación, entonces eso de que protegiera los datos de prueba con exclusividad, eso haría que más moléculas ingresaran a su país, y más multinacionales también ingresaran a su país más rápidamente, con moléculas nuevas que solucionaran problemas de salud. Sin embargo, tomamos varios países y dijimos, si será cierto que Colombia, al tener, por ejemplo, protección de datos de prueba, y Venezuela, que no la tiene, ingresan más rápido los medicamentos acá en Colombia, y sorpresivamente nos dimos cuenta que no, que inclusive en Venezuela las moléculas que teníamos acá con protección de datos, el 57% estaban entrando entre 0 y 1 año más rápido que en Colombia.
y que realmente solamente 22 moléculas, que era el 43%, estaban siendo registradas primero en Colombia. Entonces, ese tema de que al tener esas políticas de protección al inversionista, porque así es realmente, no estaban motivando un registro más rápido de nuevas entidades químicas en Colombia, por ejemplo. Queremos, en este punto, sabemos que ustedes han firmado un acuerdo que les pide en este momento reglamentar la protección de los datos de prueba. Estudiamos en algún momento el acuerdo que ustedes firmaron y sabemos que tienen 5 años para establecer esta reglamentación. Sin embargo, de esta experiencia y de este análisis que nosotros tuvimos, quisiéramos dejarles algunas cosas que es súper importante, creo que establecer para que cuando reglamentemos ese decreto de protección de datos nos protejamos muchísimo. Ahí consideramos nosotros 3 aspectos súper importantes que ustedes con esa reglamentación pudieran hacer y establecer para blindar de tener seguramente moléculas protegidas, pero de la manera más eficiente y de la manera más menos flexible y de mayor calidad. Lo primero es la definición de nueva entidad química. Nosotros hicimos en esto que les damos un análisis de la importancia de establecer una definición no tan laxa a lo que se refiere con nueva entidad química. En Colombia, la nueva entidad química es considerada como un medicamento que contiene una entidad química previamente que no haya sido aprobada y que involucre un esfuerzo considerable. Más adelante les hablaré qué consideramos nosotros en Colombia como un esfuerzo considerable. Con esa definición, nosotros en Colombia aprobamos 99 moléculas entre mayo de 2003 y junio de 2011. Sin embargo, estas definiciones en muchos países son aplicadas de manera más estricta. Entonces, si nosotros solamente hubiéramos dicho que no haya sido previamente descrita en la literatura, solamente hubiéramos aprobado 22 moléculas. Y así ustedes lo están viendo en la pantalla. Si hubiéramos sido más y cada vez más estrictos, como llegar a la última condición, a las últimas 2 condiciones, que es que no esté reportada en la literatura, que fuera de eso signifique un aporte significativo en términos clínicos sobre las terapias ya existentes, hubiéramos aprobado solamente 77 medicamentos de los 99 que aprobamos. A este punto, para Ecuador, es importante establecer una definición de nueva entidad química estricta. Si establecemos una definición de química estricta, podemos blindarnos muchísimo a pesar de que tengamos una reglamentación. El más considerable, nosotros en Colombia lo tenemos así en nuestra reglamentación, que digamos que adherimos al 2085, con estas 4 condiciones, y es evaluar, aparte de que sea una nueva entidad química que no esté reportada en nuestra, digamos que en nuestras guías farmacológicas, que se llama así. Además de eso, evalúan el tiempo que gastó la empresa, el tiempo que invirtió en investigación y desarrollo, el dinero, la tecnología y la información sobre recursos humanos. Ustedes también pudieran establecer una definición de esfuerzo considerable y está a merced de ustedes establecerlo en su reglamentación. Existe una figura muy interesante, se llama agotamiento del derecho. El agotamiento del derecho es la posibilidad de que ustedes exijan que el registro de un producto nuevo tenga un tiempo límite para ser registrado en su país, después de que haya sido registrado en cualquier otro país del mundo. En las negociaciones normalmente, en las negociaciones se pedía que fuera esto de 1 año, finalmente quedó pues de 5 años, pero ustedes lo pueden establecer como país también en la reglamentación, esa posibilidad de establecer un tiempo de lo que se llama pues agotamiento del derecho a nivel reglamentario, para que ustedes digan no sea exclusividad de datos y después de tanto tiempo no se registró. Y el tema de excepciones, que para nosotros también ha sido súper importante y que vemos que ustedes
en el texto también excluyen medicamentos como los biotecnológicos. Quería copiarles, les transcribí casi el tema de excepciones. Estas son las excepciones que nosotros tenemos establecidas en nuestro decreto 2085. Como que no vamos a aceptar que la nueva entidad química represente algo que sea nuevos usos, segundos usos, cambios, por ejemplo, en las condiciones de comercialización, como nuevas presentaciones o nuevas formas farmacéuticas o segundas indicaciones, cambios en formulaciones. Todas estas excepciones también ustedes las pueden establecer en su reglamentación y eso de verdad pues también nos va a blindar. Entonces, como estas 4 condiciones creo que son para nosotros como Fundación IFARMA y para nosotros como país un gran aprendizaje y que pues quisiéramos haberlas tomado en cuenta hace 10, 11 años que ya lleva la reglamentación, pero que seguramente nos ha blindado también de no proteger más moléculas o de proteger moléculas con criterios de alta calidad. Ustedes lo pueden hacer mucho mejor que nosotros y establecer lo que les digo, por ejemplo, en el caso de nueva entidad química, una posición mucho más estricta. El haber firmado un acuerdo que nos entristece mucho, pero el tener ustedes ahorita que reglamentar protección de datos de prueba también nos entristece mucho, pero lo pueden hacer muy bien si reglamentan una camisa de fuerza fuerte, una camisa de fuerza estricta. No sé, pues acá finalizó mi presentación cortica. Queríamos contarles muchas cosas más del estudio. Me encantaría poderles hacer llegar vía mail el estudio para que conozcan los datos y de verdad estudien, porque los efectos evaluados fueron muchísimos más y de verdad que puede servir para todos los países de la región la experiencia que Colombia ha tenido en este tema. Este es mi correo si tienen alguna duda y muchísimas gracias.